Hay algo que veo constantemente en todos los procesos de coaching o en muchos de los procesos de coaching que hago. Personas inteligentes, profesionales, líderes, que no logran entender por qué sus relaciones se repiten. Cambian de pareja, cambian de equipo, cambian de contexto. Pero el conflicto vuelve a aparecer y se vuelve a repetir. Recuerdo cuando trabajaba en organizaciones y era supervisor y algún empleado me decía, voy a renunciar porque no tolero a fulano de tal, o algún colaborador, algún peer mío me decía, uy Humberto, quiero fulano de tal, su jefe, me tiene obstinado. Y yo siempre le decía lo mismo, le hacía la misma pregunta, ¿y qué pasa si consigues a fulano en la otra empresa? ¿Vas a volver a renunciar? El problema no es fulano, el problema eres tú, probablemente. ¿Has pensado en ello? Entonces, la pregunta incómoda es esta, que muy pocos de nosotros nos las hacemos. ¿Realmente es el otro? ¿O hay algo en nosotros que está activo, que no nos damos cuenta y que nos hace reaccionar de esa manera? En esta serie que he llamado Sanando Relaciones, estoy explorando 3 elementos que aparecen en casi todas las relaciones que duelen: el pasado, la culpa y las expectativas. Esta serie nace, como lo dije al principio, de muchas conversaciones con personas que están intentando entender qué ocurrió y qué está ocurriendo en sus relaciones. Padres con hijos, hijos con padres, parejas, equipos de trabajo, líderes cuyo equipo actúa por la autoridad más no por la confianza. Todas son historias muy distintas, ¿verdad? Pero todos tienen patrones muy parecidos. Por eso decidí escribir una serie de artículos que intentan mirar las relaciones desde un punto más consciente. Por cierto, los artículos los encuentras en mi blog, abajo en la descripción. Vas a conseguir la dirección. Pero hoy quiero resumirte las 3 primeras reflexiones de esta serie. La número 1, muchas veces juzgamos las relaciones del pasado con la conciencia que tenemos hoy. Y eso no ayuda. Por ejemplo, es muy sencillo hoy escuchar que hablamos de pon límites. O hablamos de hay que tener inteligencia emocional. Hablamos de heridas emocionales. Pero hace 30, 40 años, muchas personas no tenían ese lenguaje. No tenían acceso a ningún tipo de terapia. Ojo, decías que ibas a un psiquiatra y decían, eso es de loco, tú estás loco. Tú no estás loco, ¿para qué vas a ir para allá? No tenían herramientas y muchas madres, muchos padres no nos estaban educando desde la conciencia. Estaban sencillamente educándonos en automático. Estaban educándonos de la manera que ellos aprendieron a vivir la vida. Literalmente podrías decir, o podríamos decir que estaban en modo sobreviviendo, porque no estaban como que conscientes de él. Ojo, esto no justifica bajo ningún concepto el daño que probablemente nos hicieron. Pero es importante que reflexionemos porque sí cambia algo importante. Nos ayuda a pasar del juicio a la comprensión. Porque si tu papá, por ejemplo, fue una persona que nunca recibió amor,
y fue maltratado por sus padres, probablemente así, sin querer, aprendió a que así debemos criar a los hijos. Y eso fue lo que él tenía en la mano, eso era lo que él tenía en la mano. No tenía otra manera de hacerlo diferente. Y comprender esa situación es el primer paso para sanar cualquier relación. Yo estoy hablando de los padres, pero si tú te paras un momentico y tratas de entender desde dónde tu pareja dice cosas que a ti te hieren, probablemente vas a darte cuenta que no tiene otra manera de hacerlo y que el herido o la herida eres tú. Y eso es importante, porque eso te va a dar una capacidad de comprensión diferente. La segunda reflexión aparece después, ¿verdad? Cuando empezamos a mirar el pasado y aparece la culpa. Debí hacerlo distinto. No supe o no sabía. Me equivoqué. Y la culpa parece noble, pero hay un problema con la culpa. Que a veces la culpa se apodera de nosotros y se vuelve nuestra personalidad. Y desde esa personalidad, desde la personalidad de la culpa, realmente no vamos a resolver nada. No reparamos nada. Decir me equivoqué, no tenía otra manera de hacerlo porque no sabía hacerlo de forma diferente, es conciencia. Decir soy un desastre, fui un desastre como padre, fui una muy mala madre o fui la peor esposa, es autocastigo. Y el autocastigo no te ayuda a reconstruir ninguna relación, no ayuda. Quizás la pregunta más útil en este momento que te puedes hacer es ¿qué hice mal? La otra pregunta importante que te puedes hacer, ¿qué puedo hacer distinto ahora? Y allí, cuando te haces esas dos preguntas y empiezas a trabajar, empiezas a tomar responsabilidad y ya sales del modo culpa. Y eso es importante. Ten en cuenta eso porque es un detalle que aunque suene fácil, se nos olvida permanentemente y nos hace mucho daño. Es como cuando decimos esa expresión, si yo a los 18 años hubiese tenido la experiencia que tengo hoy a los 60, mi vida hubiese sido diferente. Claro, pero no es así. La verdad es que a los 18 años no tenías la conciencia que has desarrollado hasta el día de hoy, o no tenías el conocimiento que has desarrollado hasta el día de hoy. Entonces, juzgarte por lo que hiciste a los 18 años con la conciencia de hoy, estás comparando peras con piñas y no ayuda. Y el tercer elemento que aparece en muchas relaciones son las expectativas. Esperamos que el otro entienda. Esperamos que cambie. Esperamos que el otro sea el que reaccione. Esperamos que como nosotros creemos que deberían ser las cosas, el otro debería hacerlo. Y lo que es peor, muchas veces lo esperamos y no lo decimos, no lo manifestamos. Y cuando eso ocurre, aparece la frustración en el otro, ¿no? Aparece la frustración en nosotros. Y de la frustración viene el resentimiento. Porque esa frustración acompañada del silencio, el no comunicarte, lo que está generando o sembró una semillita que va a ir creciendo ahí que se llama resentimiento.
Y el resentimiento es un estado de ánimo que se apodera de nosotros y del cual se puede salir, pero hay que trabajar. En este momento de las expectativas, cuando estoy en las sesiones de coaching, siempre la persona con la que estoy trabajando hace una pregunta, o siempre sale esta pregunta: ¿por qué tengo que cambiar yo? Y allí siempre hago 3 preguntas. Primero, ¿está tu dignidad comprometida en esta relación de verdad? ¿Te están maltratando, te están ofendiendo? ¿O es tu ego el que está herido? Es que no me responde. Es que me deja, no sé, como dicen los chamos ahora, me dejó en azul. La segunda pregunta que le hago a las personas: ¿qué es más importante para ti ahora? ¿Tener la razón, ganar esta conversación, esa pelea, o cuidar la relación? Y tercero, imagínate que el otro o la otra nunca cambie. Te diga: eso no es negociable para mí. Imagínate eso por un momento. La pregunta es: ¿puedes vivir con eso así? ¿Puedes aceptar que no va a cambiar eso? E insisto, si tu dignidad está comprometida, pues lo más sano es, ¿verdad?, poner un límite y separarte de esa relación. Pero la gran mayoría de las veces no es ese el tema. El tema es tu herida, tu ego, tu niña o tu niño. Tú, vale, el problema la gran mayoría de las veces eres tú, que no eres capaz de aceptar que quizás el otro también tiene razón. Y eso duele mucho. Y la idea de estas preguntas no es hacer que la gente diga algo como que, no sé, ya sí, es verdad, tú tienes razón, toda la culpa es mía. No. La idea de las preguntas es tratar de cambiar o generar en ti alguna reflexión que cambie la forma en cómo estás mirando la situación, en cómo estás mirando la relación. Si hay algo que he aprendido en años de trabajo con personas y en mi trabajo personal, es esto: las relaciones no se rompen solo por lo que pasó. Se rompen por las heridas que siguen activas, que no fueron sanadas. En estos días alguien me comentaba: mi pareja me fue infiel hace 5 años. Mi pareja hoy me dice que fue una sola vez, me ha pedido perdón, seguimos juntos, pero yo todos los días noto cosas extrañas que no me permiten estar en paz. La acción de la infidelidad estuvo allí, vale. Ahora, la relación no está terminando porque, en mi opinión, pues, o sea, me estoy adelantando a los hechos por la conversación que tuve. Probablemente la relación va a terminar. Ahora, no por la acción, quizás esa acción inició todo esto que viene atrás. Lo que va a ser 5 años después que probablemente esa relación termine, e insisto, probablemente, no lo sabemos, es que la herida que tiene esta persona a la cual le fueron infiel aún no cierra, sigue abierta. Entonces, las relaciones no se rompen por lo que pasó, se rompen porque la herida sigue abierta.
Entonces, basado en todas estas conversaciones, en todas estas sesiones, diseñé un curso que se llama Sanando Relaciones. Y en este curso, ¿verdad? Que está diseñado para que lo hagas a tu tiempo, lo hagas a tu ritmo, está diseñado para que lo hagas online. Trabajamos algunas cosas como, por ejemplo, identificar tus heridas emocionales. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Cómo entender los patrones que se repiten en las relaciones, en tu manera en cómo te relacionas con nosotros, en las conversaciones. Y cómo empezar a relacionarte desde un lugar más consciente. Ojo, yo no te voy a prometer que la herida va a sanar, no. Porque no es un tema que te tomas una pastilla y dice antiheridas y te tomaste la pastilla. Eso no existe. Y si estás buscando eso, no es conmigo. Porque no es así de sencillo. La verdad es que no. Lo que estamos buscando es que pongas la herida arriba, la hagas consciente y la veas y digas, cada vez que se activa, tengas la capacidad de decir, estoy respondiendo o voy a responder, que ese es el objetivo, voy a responder desde la herida y no desde la conciencia. Déjame hacer una pausa para responder desde la conciencia. Eso es el gran reto que tenemos todos. Entonces, si este tema resuena contigo, te invito a conocer el curso. Te dejo el enlace en la descripción del video. Y si el tema te interesa, quédate atento al próximo video de esta serie, Sanando Relaciones, porque vamos a hablar de algo que casi nadie nombra. El duelo que viven muchos padres cuando los hijos se alejan. De eso hablaremos en el próximo video. Que tengas un excelente día.